Queremos ir a la palabra con esta oración que juntos nos lleva a dedicarnos al Señor y decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Michael era un niño de apenas 5 años y a sus 5 años ya estaba en la corte. Pero no para tratar algún delito que se tuviera que acusársele, no. Michael estaba en la corte de familia porque ese día el juez iba a dictaminar que finalmente Michael iba a ser adoptado. Con los que le habían cuidado temporalmente y quienes, al tenerlo, llegaron a amarlo y llegaron a iniciar también el proceso de adopción. Y ese día en que Michael estaba en la corte, se iba a dictaminar finalmente que el fin del proceso se iba a concluir. Pero había algo interesante en esa audiencia, porque la maestra de Michael, del preschool, ella se enteró que ese día iba a ser la audiencia. Así que se puso de acuerdo con la mamá para que juntas pudieran planear que esa audiencia fuera algo significativa. Así que la maestra, Mrs. McKee, se encargó del resto, de hacer ese field trip y de procurar los permisos en la escuela, los permisos en la corte y también los permisos para la transportación. Todo lo preparó para que el día de la audiencia, oigan, fue un día especial para Michael y pues por supuesto para los papás. Y en la audiencia hubo algo particular porque el juez nunca había tenido una corte tan numerosa, especialmente de niños allí presentes, compañeritos de Michael. Y se dio algo interesante, que el juez salió de su escritorio, ¿no? Y empezó a interactuar con los niños. Y él les preguntó a todos: bueno, ¿por qué están ustedes aquí? Y entonces ahí estaban los niños. Ustedes saben cómo son los niños, ¿no? Le preguntó a uno: ¿y tú por qué estás aquí? Y el niño dice, entre viendo al juez y viendo, ¿verdad? Todo dice: bueno, yo estoy aquí porque Michael es mi amiguito. ¿Ya? Y luego le preguntó a alguien más: ¿y tú por qué estás aquí? Y entonces otro niño, moviendo sus pies en la silla, decía: yo estoy aquí porque Michael me regala su sándwich. Y se fue uno por uno el juez: ¿y tú por qué estás aquí? Y entonces una niña dice por ahí: yo estoy aquí porque Michael es mi novio. Y así, hermanos, el día terminó bien. Al final del día, todos felices, se fueron a celebrar de que en esa ocasión, en esa audiencia, Michael finalmente vino a ser el hijo que este matrimonio siempre quiso tener, para amarlo, cuidarlo. Y ustedes saben todo lo que implica tener un hijo. Y es linda la adopción. De hecho, la adopción en una sociedad es algo bonito que se tiene. Porque niños que por diferentes circunstancias, situaciones, quedan huérfanos de padre, de madre o de los dos, pasan de ser custodiados por una institución o una agencia a familias que lo reciben, que lo aman, que lo cuidan. Y la adopción, hermanos, sí, es un tema social, pero la adopción es un tema bíblico también. Porque la Biblia nos enseña acerca de la adopción, de lo que nos habla de el Padre Celestial. Y saben que hablar de la adopción, ya nosotros por concepto podríamos decir, ¿no?, que es tomar legalmente en condición de hijo a alguien que no lo es biológicamente. En su concepto, eso es la adopción. Pero
Cuando hablamos de adopción espiritual, hermanos, estamos hablando de otra cosa todavía más profunda. Porque Dios, hermanos, Dios no necesita de nadie. Dios es feliz consigo mismo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se tienen y eternamente ellos están complacidos. Dios es único en todos los aspectos, pero también Dios es Dios de gracia. Y Dios, cuando ve la necesidad de alguien, Él busca ser padre, no porque Él necesite ser padre. Él busca ser padre porque ve a alguien que necesita un papá. ¿Sí? Entonces la adopción espiritual es otra cosa. Nos lleva a otra dimensión y es de la que el apóstol Juan nos quiere hablar el día de hoy. Juan nos quiere hablar de ese Padre celestial. Porque la adopción, hermanos, de una criatura es algo que nos hace pensar en todo lo que nos acerca para entenderla, como lo es la adopción que se da en nuestro ámbito social. Y es ese Padre celestial que nos encamina, porque la Biblia nos habla de cuán indefenso está el ser humano. El ser humano está tan indefenso que llega a ser hijo de muchas cosas. Llega a ser hijo de ira, como lo explica la Biblia. Llega a ser hijo de desobediencia. Llega a ser una persona abandonada a sí misma y que no tiene remedio alguno para encontrar una respuesta a su precaria condición. Pues en esa precaria condición es que Dios viene al terreno nuestro. Es de esa precisamente condición precaria, lastimera, miserable, que Dios viene para tener con nosotros una experiencia que nosotros podamos, hermanos, tomarla con todo el corazón. Se llama adopción. Se llama adopción espiritual porque Dios busca ser padre de todos, aun cuando solamente sean algunos que acepten recibir ese privilegio. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 1, donde hoy estaremos cerrando esta transferencia completa. Hemos visto en 3 partes este versículo 12 de Juan capítulo 1. Este versículo 12 que nos dice así: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y en el pasaje, en todo el contexto anterior y posterior, porque oigan, vamos a ver a un Juan, hermanos, que lo que ya hemos visto hasta el versículo 12, ahora él lo repite del versículo 14 hasta el 18. Y no es que Juan no tenga nada que decir, es porque Juan quiere enfatizar las verdades de la gracia que el ser humano es capaz de disfrutar teniendo a Dios como Padre. De hecho, Padre aquí va a ser ese punto de inflexión en donde Juan empieza a partir de quién es Dios, Padre, una vez más a repetir todo aquello que él ha dicho en los versículos del 1 al 11. Miren, esta verdad, hermanos, es preciosa. Es una verdad profunda, pero que se hace tan experimental para cualquiera de los que estamos aquí. Y espero que así sea. Y entonces Juan nos ha presentado a Jesús como el creador. Ha dicho que Jesús es Dios y que ese Dios se relaciona con el ser humano, al punto que se encarna, al punto que Él se humana, toma condición humana. Y esa es la manera más concreta y cercana que podemos tener de ese Dios, en su propio Hijo. Se hace parte de su creación. Y al ser parte de su creación, entonces Él viene a ser la verdad suprema que el ser humano necesita conocer. Esa verdad suprema que de pronto también se descubre el misterio. El misterio deja de ser misterio. Y hermanos, el misterio que estamos a punto de ver, Juan nos lo presenta de una manera tan llana, tan simple, para que a nadie le quede la pregunta, para que nadie se vaya de aquí con la ambigüedad en su mente, para que nadie se vaya de aquí pensando y qué habrá querido decir el pastor. Hermanos, lo que Juan nos quiere decir a todos es que Dios también, en su revelación de Dios, Él quiere ser Padre. Qué lindo, ¿no? Vaya conmigo entonces a ver ese misterio que dejará de serlo
y el gran misterio que dejará de ser es que Dios desea ser Padre de todos, aun cuando solamente sean algunos cuantos que quieran recibir ese privilegio. Y dice el versículo 12, les dio potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Y hermanos, es que la paternidad de Dios es otra de las grandes doctrinas de la gracia, de la que creemos los cristianos. Y este es el primer principio para que usted tome nota, porque el primer principio que encontramos en esta última parte del verso 12 es este: en su gracia Dios nos concede una nueva vocación. Sí, la vocación de hijo. Es que todo viene y procede, hermanos, con la dignidad de ese hijo. Es que una vez el hijo se humana y se pone al mismo nivel que todos nosotros, es para que nos entienda. Es porque podemos entenderlo a él también. Y es que en esa encarnación, en esa dignidad de la plenitud de su persona, dice: a los que creen en su nombre, porque ese nombre que va a ser recurrente, dijimos en el Evangelio de Juan, Jesús significa salvación. Y salvación no para el otro, no, salvación para mí. Dígaselo usted a sí mismo, por favor. Jesús significa salvación para, no para otro, para mí. Porque cada uno tiene la necesidad de salir de una condición precaria, lastimera. Es ese Jesús que significa salvación, la dignidad de su nombre, la dignidad de su gracia dada por el Padre. Fíjense, dada por el Padre, porque en su gracia es el Padre el que toma la iniciativa de búsqueda. Cuando nosotros nos paseamos por los corredores de la historia bíblica, el ser humano, su tendencia siempre ha sido huir de Dios, huir de Dios. Y saben, es cierto, se puede huir de Dios, no de su presencia, pero sí de su comunión. Se puede huir de Dios, no de su presencia, porque Dios está en todas partes. Y donde quiera que pensemos que podemos escondernos, que podemos evitar a Dios, no es cierto, porque Dios está en todas partes. No podemos huir de su presencia, pero sí podemos alejarnos de su comunión. Y podemos pensar que con eso podemos lastimarlo a Él, pero Dios es insistente y Él tiene gracia. Él tiene gracia que se manifiesta en búsqueda. Yo quiero buscar a cada uno con nombre, porque el vivir, hermanos, no es ninguna casualidad. Ninguno de nosotros aquí es un ups de la historia humana. La persona de Jesucristo dignifica la vocación de Él mismo. Si nosotros echamos un vistazo a la vida del Señor, así fue como Él mismo se concibió. De hecho, cuando recorremos un punto de la historia de la vida de Jesús, recuerda, cuando Él tenía 12 años, cuando Él se quedó allá, que sus padres lo daban por extraviado, que no lo vieron en la caravana y que tienen que regresar a Jerusalén. Lo encuentran y Él está platicando en el templo con los eruditos de la ley. Y María, la mamá, le pregunta: ¿por qué nos has hecho esto? Y la respuesta de Jesús no puede ser más, pero más monumentalmente especial. Y le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué respuesta? Porque en otra versión dice: ¿no saben ustedes que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y cuando Jesús responde en aquel encuentro de sus papás con Él, hermanos, el contexto es el contexto de la celebración de la Pascua. Jesús ya se miraba a sí mismo al ver el sacrificio pascual del sacerdote en el templo, degollando ese cordero. Él ya se estaba viendo así. Yo estoy en el negocio de mi Padre, yo estoy en los asuntos de mi Padre. Para mí es vital importancia darle significado a mi vida de el por qué estoy en esta tierra. Y era, hermanos, verse como el cordero pascual. Es que su persona, así se vio, imagínense, de 12 años. Y así se vio también él cuando ya era un adulto.
a sus 33 años en aquel río, bautizado por Juan, dice que al bautizarse vino una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el momento mismo de iniciar hacia donde él dirigía su vida, y la ruta de llegada, el punto de llegada de esa ruta iba a ser el Calvario. Jesús siempre se vio a sí mismo, hermanos, como la dignidad de la gracia del Padre que busca al hombre, a la mujer, en su precaria condición. Y no fue la única. Recordamos también aquella otra ocasión en el monte, ¿no? Esa parada intermedia entre el inicio y el final. Jesús está ya en el monte con 3 de sus discípulos y él se transfigura, y en esa transfiguración dice que otra vez vino la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él. Así es la dignidad del Señor, que busca y que ofrece su gracia a todos. Esto es lindo, ¿saben? Porque no hay ningún Dios, hermanos, que ofrezca tanta gracia como lo es el Dios de la Biblia. Este Dios de la Biblia tiene tanta gracia que se la da a cualquiera. Sí, por eso es que el versículo mismo dice: mas a todos. Ahí nos está refiriendo Juan a un grupo en exclusiva, como era el pueblo de Israel. No, Juan no tiene en mente a su pueblo judío, mas a todos, a cualquiera que lo recibe. Ese Dios lo recibe también. Y hermanos, es esa gracia, es esa dignidad, es esa doctrina preciosa que se llama encarnación. Que la luz, decíamos, venía a este mundo, que llega a culminar su propósito. Ese nacimiento, esa encarnación viene para hacer respuesta a los pecados de todo el mundo. Fíjese, vino a morir por todos los pecados de todo el mundo, aun cuando solamente algunos lo entiendan y lo quieran recibir. Es interesante, pero hermanos, la gracia se nos muestra a todos, pero la gracia es efectiva solo con aquellos que quieran recibirla. Así es la cosa, ¿ya? La gracia la recibe toda persona, pero puede la persona pasar de ser criatura a una nueva vocación, que es ser llamado hijo. Así que es un privilegio llamarse hijo, y no es ninguna presunción. Hermanos, no está, como dicen algunos, ustedes los cristianos, a saber qué piensan, a saber qué se creen. ¿Piensan ustedes que solamente ustedes son hijos de Dios? Hijos de Dios somos todos. No, no es cierto. Una cosa es ser criatura y otra cosa es ser hijo de Dios mediante el recibimiento de la gracia por medio del Hijo. Así que llamarle Padre, hermanos, es un gran privilegio. Llamarle Padre a ese Dios todopoderoso, óigalo, porque quien lo está diciendo es un judío. El judío no tenía ninguna concepción de llamar a Dios Padre, ¿ya? El judío entendía que Dios era Padre porque los había elegido como pueblo, en lo comunitario, en el conjunto de serlo. Pero nadie podía llamar a Dios Padre de una manera personal. Nadie podía llamar a Dios Padre. Y saben que Jesús, precisamente, eso fue lo que le empezó a enseñar a ellos. Le dicen sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Bueno, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Padre? ¿Es que se le puede llamar Padre a Dios? Y es Jesús, ahí en el capítulo 10, cuando lleguemos en su momento, en Juan, adelantemos un poco el asunto. Porque Jesús les dice a todos los judíos que Él es hijo y que Él es Padre. Y entonces Jesús, al responderle a los judíos, les dice: ustedes no creen en mí. Le preguntan y le dicen ellos: es que si tú eres el Cristo, dínoslo de una vez. Jesús les responde y dice: se los estoy diciendo desde hace rato, ya les estoy diciendo que yo soy hijo, que Él es mi Padre, pero ustedes dicen que esto es blasfemia. Jesús fue enfrentado por eso, porque como judío ellos no creían que a Dios se le podía llamar Padre. Hermanos, qué gran privilegio del creyente llamarle así a nuestro Dios, Padre.
tenerlo a Él y decirlo con todo lo que eso significa. Es que la adopción es un privilegio, una adopción que podemos tener acceso, adopción particular, con todo lo que eso significa. Ya vamos a ver qué más implica eso. Adopción, hermanos, no importa quién seas. Mucha gente se descalifica a sí misma. Mucha gente, y oigan, han habido prostitutas que han venido a conocer a Dios y que le pueden llamar a ese Dios Padre. Drogadictos, homosexuales, asesinos y toda clase de gente puede venir a recibir esa gracia al decirle: sí, Señor, yo creo en ti. En mi condición, Señor, yo quiero venir a conocerte. Y es Pablo, por cierto, el que antes de Juan, miren, Pablo escribe 30 años antes de Juan. Juan escribe unos 30 años después de Pablo. Y Pablo, allá en los Romanos, en el capítulo 8, usted lee con cuidado, él va a decir que hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual, dice, nosotros podemos clamar y decirle: Abba, Padre. Oiga, lo está diciendo otro judío que entiende hasta dónde llega el alcance de esa gracia, de llamarle a él Padre. Pero si queremos comparar a Juan, tenemos que compararlo con él mismo, porque con esa lectura que ya acabamos de hacer hace un momento, dice allá, no, Juan, en las epístolas: mirad, cuál amor. Y la expresión ahí: sorpréndete, Juan, sorpréndete, Yuli, sorpréndete, Marcelina, que cuál amor, es que cuál amor te ha mostrado el Padre, en que al aceptarlo tú tienes el privilegio de llamarlo a él Padre. Hermanos, eso no es poca cosa. Eso es de lo más grande que nosotros podamos tener. Por eso es que Juan va a decir en sus epístolas: ahora somos hijos amados. ¿Saben qué? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le vamos a ver tal cual Él es. Somos hijos amados en el Señor. Hermanos, y entonces hay algo que no puede cambiar de Dios, y que su amor es tan insistente que necesitamos comprender más qué es esta preciosa verdad de la adopción. Y quiero contarles de un amigo que coincidíamos en el gimnasio en diferentes reuniones, y él es de la República, originario de la República Democrática del Congo, donde la situación política ya es seria. Miles, pero miles de personas han muerto allá en el Congo. Eso significa que miles de niños quedaron huérfanos. Él fue uno de ellos. Y es interesante, cuando yo escuché su historia, oigan, casi que me tuve que detener, porque Dios mío, él quedó huérfano de su papá. Y luego, pequeño, también su mamá murió. Y la costumbre en ese grupo allá en el Congo es que esta criatura, al no tener futuro, al no tener otro familiar que lo cuide, oigan, lo que le tocaba era enterrarlo vivo con su mamá. Y yo platiqué con él. Y entonces ocurrió que una misionera, cuando supo de él en esa condición, ella dijo: yo lo quiero. Y lo adoptó. Y se lo trajo a Estados Unidos. Y él creció con el temor de Dios en su vida. Y vino a ser uno de los sheriff acá en uno de los condados de California. Y ahora él es líder espiritual de un grupo en su iglesia. Y conozco a su familia, conozco a su esposa. Este que no tenía futuro, hermanos, este que lo que le tocaba era morir, hermanos, esa es la adopción espiritual puesta
en el lado de ese padre que nos busca, que nos ama y que dice, no, pues yo tomo a Héctor como está, yo lo tomo. Él le pone nombre a cada uno. Yo tomo a Pablo tal como está. Y muchas veces queremos evitar ese encuentro. Eso es lo más triste de muchos. Que dicen, no, es que yo hasta que me quite esto de mi vida, entonces voy a venir a Dios. No, Dios te dice, ven tal cual estás. Y yo te voy a mostrar mi gracia. Yo te quiero dar el privilegio de llamarte mi hijo. Yo quiero que tú conozcas cuánto más yo tengo para ti en mi gracia que ofrecerte. Así que Él nos quiere dar una nueva vocación. Y este Robert, a quien voy a llamar Robert, hermanos, vino de niño, conoció al Señor acá, a través de esta misionera. Su vida ahora es otra. Un hombre de bien, un hombre que comparte su fe con otro. Y un hombre que, por cierto, cada vez que sé de él, le pregunto cómo va tu libro, porque él quiere poner su historia en un libro. ¿Ya? Y esa es la gracia de Dios que nos hace participantes, porque sabe, hermanos, qué es la adopción al final de cuentas, de lo que la Biblia nos enseña que es. No es que Dios necesite de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Y si no entendemos esto, jamás vamos a descubrir la profundidad de lo que está dicho acá en el versículo 12. Les dio el derecho, la potestad de llamarlo a Él Padre. La paternidad de gracia, vaya qué cosa más linda. Un día vamos a celebrar una vigilia, ciertamente, solo haciendo alusión a ello. La paternidad de Dios con sus hijos. Pero hay algo más de la adopción espiritual que el pasaje nos ofrece. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que es lo segundo en esta doctrina de la adopción. Es esto, hermanos, que ustedes tienen ahí. En su gracia también Dios nos otorga que lo que conlleva ser adoptados por Él. Oigan, lo que conlleva. Y hay tres cosas que conlleva al momento mismo de lo que significa el instante en que le recibimos y que Él nos recibe también. Son tres cosas. La primera es que nos concede ser herederos. Herederos de Dios, siendo coherederos con su Hijo. Es decir, nada que el Hijo tenga va a ser menos para el resto. Nada que el Hijo tenga va a ser menos para el resto. Es que todo lo que el Hijo tiene, también lo tienen los demás. ¿Sí se da cuenta? Es que la hermosa doctrina de la gracia es que todo lo que tiene el Hijo también es todo para todos. ¿Se da cuenta cuánto tiene? ¿Se da cuenta cuánto tenemos? Es la bendición de llegar a tener lo que el Hijo tiene, ser coherederos con Él. Ahora, yo no sé cuántos aquí nos hemos criado con algún familiar que no haya sido nuestros papás o nuestras mamás, pero la historia se repite por miles en nuestros países, ¿no es cierto? Pues en El Salvador nuestra familia dejó de ser una familia típica. ¿Por qué? Porque la guerra vino a destruir el ámbito familiar. Y entonces niños que se criaron con una abuela, con un tío, incluso con un amigo, incluso hasta con un vecino, 75,000 muertos en toda una guerra. Nuestra familia dejó de ser típica. Muchos que emigraron para acá. Y entonces ustedes ya saben perfectamente cómo es la historia. Pero hermanos, el venir a conocer al Señor, cualquiera haya sido el background, cualquiera hayan sido los antecedentes, el estar en Cristo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y eso tiene que ver con un destino, para empezar, ¿sí? Con un destino. Y ese destino, Juan ha dicho, y lo hemos leído ya, aquello que lo hemos de recibir, lo vamos a ver, porque lo que Él tiene también es nuestro. ¿Acaso no fue así como el Señor lo enseñó, estando con sus discípulos? Les dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Todo lo que Él tiene es
para nosotros, vivir con Él en el futuro. Pero no solamente se trata del futuro, no solamente se trata de ver allá lo que está listo para mí, para cada uno, es lo que vivimos hoy. Y Juan precisamente habla de eso también, porque se trata de vivir con Él allá, pero se trata de vivir en Él ahora. Y hermanos, lo que Juan nos quiere también ofrecer no solamente es un destino, también es un presente, un derecho a caminar en esperanza, dice Juan. A caminar en esperanza, vivir con Él, lo que hemos leído, y eso no lo cambia nada. Por eso es que me encanta Pablo. Dice allá, ¿no?, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que todo eso se tiene, hermanos. Y entonces quererlo es otra cosa. Porque usted me pregunta, y pastor, ¿y cuándo es que comienza eso? ¿Cuándo es que esa oferta se nos da? Y esa oferta y esa vida en Él viene cuando le recibimos en fe. Y cuando le recibimos en fe ocurren dos cosas. En el mismo instante en que la persona cree, se da algo que es doble. En el momento que creemos, hermanos, Dios toma nuestro pecado y trata con él. Y en el momento que creemos, su justicia nos es dada. Miren, por eso es que la cruz de Cristo, el Calvario, también ese es otro punto de referencia del cristianismo. En el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor, nuestro pecado nos es quitado y la justicia de Él nos es dada. Se conoce como la imputación. Se nos imputa el pecado, sí, condenados, pero Cristo lo toma con su sacrificio. Para eso fue la encarnación. Cristo se hizo hombre sin pecado para tomar el pecado de todos nosotros. Y por eso es que su cruz es magnífica. Su cruz es un milagro que hay que agradecerlo también. Déjenme contarles otra experiencia de lo que significa tener a un hijo adoptado. Pero conocí también a este otro matrimonio, ¿saben? Conocí a este matrimonio que no podían tener hijos. Y por acuerdo de la mamá biológica, estando embarazada, en el hospital, ella estuvo de acuerdo con que este niño sea para ellos. ¿Ya? Y ahí en el hospital, este matrimonio tomó por primera vez la manita de ese bebé. Y yo conocí a ese bebé. Tiene la edad de mi hijo incluso. Y yo lo vi crecer. Y todo este recibir de este niño, ¿sabe? Fue de lo que conlleva la adopción. Conlleva amor. Conlleva cuidado. Conlleva llevarlo al médico. Conlleva alimentarlo. Conlleva protegerlo. Conlleva darle una casa, una cama, en fin, lo que todos sabemos. Tanto que, oigan, los trabajadores sociales chequean todo eso. Vamos a ver si esta criatura tiene lo que necesita para llevar una vida lo más normal, ¿cierto? Y ahí anda viendo dónde va a dormir el niño, a qué escuela va a ir, ve si tiene salud, si tiene el vestido necesario, si lo tratan con amor. Eso es el trabajo del trabajador social. Y saben, este chico, la familia se movió a Estados Unidos. Y este chico también es un hombre de bien. Conoció al Señor. Y es un activista velando por la gente vulnerable en esta sociedad americana. Y este chico, vaya si no nos enseña a los cristianos a tener esa conciencia social. Porque él ante la injusticia se va al Capitolio y ahí se pone y enfrenta a las autoridades en los reclamos civiles que corresponden, ¿ya? Con una conciencia social profunda. Pero a lo que voy es esto, hermanos, que este chico supo ser amado, cuidado,
alimentado, protegido, provisto de todo lo que necesitaba. Y la experiencia de este matrimonio nos refleja también otro aspecto de Dios, de que Él es proveedor, porque nos ha hecho coherederos con su Hijo de todo lo que Él tiene. Así que usted no va a recibir menos de lo que Él tiene. Nos ha sido dado todo. Y lo legal, sí, que entendemos de cómo un niño puede tener una mejor vida en esta sociedad, nosotros podemos trasladarlo a nuestra vida espiritual, cuánto el Señor nos ha dado en Jesucristo, su Hijo amado. Porque hermanos, hijo tal cual, solo Él. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y es en los méritos suyos que usted y yo podemos tener todo. Yo pregunto, miren, a fuerza de ser sinceros, para el que se lo piensa demasiado, ¿y por qué rechazar esa oferta entonces? ¿Por qué rechazar esa oferta? Cuando se me da todo, se me perdonan todos mis pecados, se me da la oportunidad de una vida nueva, distinta, con todos los derechos que tiene que ver el ser hijo en los méritos del Señor. ¿Por qué rechazar esa oferta? Como diría alguien, es de sentido común, ¿no? Pero hay algo que finalmente el pasaje nos da. La vida con Él, la vida en Él. Y mis hermanos, no se puede tener esa vida si no se tiene un vínculo. Y para tener todo eso, lo que el Señor busca es un vínculo de fe. Y Él lo llama nuevo nacimiento. Y que en ese nuevo nacimiento se da todo lo que el Señor dice, esto es para ti. Yo también te recibo. Una transferencia completa, no a medias. Una transferencia en donde Dios hace clic a su gracia. Y hermanos, la tenemos por completo en su Hijo. Y por eso, la verdad con que nos quedamos en casa es esta. La paternidad de Dios es real. La paternidad de Dios es real al abrazar la afiliación en su Hijo, no en nadie más. La afiliación con su Hijo. Y si todavía no ha hecho esa decisión por el Señor, esta puede ser la oportunidad de decirle en oración, Señor, esta mañana, gracias por mostrarme ese corazón tuyo, de tu gracia. Gracias por tu Hijo, a quien tú enviaste para rescatarme de mi vana manera de vivir. Es por eso que esta mañana, Señor, yo acepto la oferta que tú me haces, que me invitas a que yo en fe venga y crea en todo lo que significa tu Hijo para ti y que quieres que llegue a significar para mí. En esta mañana, Señor, yo te entrego mi corazón. Reconozco que soy pecador. Reconozco a tu Hijo como tu regalo de gracia para el perdón de mis pecados. Esta mañana yo recibo a tu Hijo como mi Señor y como mi Salvador personal. Este día, Señor, vengo para que tú me recibas y me adoptes como el Hijo con el derecho a llamarte Padre. Si esto es lo que realmente concluyes en tu vida, yo te quiero preguntar, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene a tomar una decisión? Y si esta oración la has hecho tuya, yo quiero pedirte que levantes la mano, indicando que hoy le entregas tu corazón al Señor. ¿Hay alguien esta mañana que le dice, Señor, yo te recibo, acepto tu gracia, me entrego a ti?
sino oramos juntos y decimos, Señor, gracias por confirmarnos. Sí, Señor, cuán amor nos has mostrado como Padre al hacernos hijos tuyos en los méritos de tu propio Hijo. Gracias, Señor, porque en ti podemos estar completos. Gracias porque en Él nuestra búsqueda se termina, Señor. Gracias por tu insistencia en ese amor tuyo en buscarnos. Y Señor, que podamos caminar como esta mañana hemos leído en tu palabra, caminando en esa esperanza que nos da ser hijos amados, creyendo esa esperanza que nos purifica, con el deseo tuyo de transformarnos y llevarnos al cumplimiento del gran propósito con nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu iglesia. Síguenos llevando de tu mano para, Padre, completar la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, hasta el día de Jesucristo, en cuyo nombre hemos orado. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Alguien me quiere